Bueno, el día de hoy vamos a tener un increíble servicio y este es el mensaje de la comunión, amén. Antes que nada les quiero dar los anuncios ahorita que están frescos y que pueden tomar nota. Vamos a tener junta de líderes como todos los domingos a las 2:30 de la tarde, amén. Así que a las 2:30 de la tarde vamos a tener la junta de líderes. Aquí la vamos a tener con Kip y como siempre todos están invitados. Los líderes tienen que venir si quieren seguir siendo un líder. Los que no son líderes pueden venir para que se entrenen cómo ser líderes en el reino de Dios, amén. El día miércoles vamos a tener servicio de hombres, así que el miércoles todos los hombres vamos a estar aquí y vamos a tener la reunión aquí con todos los hermanos del ministerio en inglés también, y vamos a hablar acerca del sacrificio y acerca de la contribución especial que vamos a tener el domingo 18 de este mes. Después otro anuncio importante es que este domingo tenemos House Church. Este domingo tenemos servicio en casas, amén. Así que vamos a tener servicios en Palm Springs, vamos a tener servicios aquí en Montebello, en Brea, y así que habla con la persona que te trajo y investiga dónde va a ser, a qué horas va a ser, y ahí te vemos. No vengas aquí porque no va a haber nadie, amén. Así que, y el próximo domingo, después de que viene, va a ser la contribución especial, amén. Bueno, el mensaje de hoy se titula Contra viento y marea. Vamos a ver primero, avanzando el reino de Dios contra viento y marea. Contra viento y marea significa como de lugar, significa forzosamente. Y obviamente está basado en la escritura Mateo capítulo 11 y versículo 12, donde dice aquí el Señor Jesús: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Así que de aquí he sacado este título, pero básicamente es solamente una afirmación de Jesús en el Evangelio de Mateo, pero lo que vamos a ver ahora es el cumplimiento de esto, el desarrollo de esto, cómo la iglesia en el libro de los Hechos empezó a avanzar contra viento y marea, empezó a avanzar de una manera forzosa, de una manera increíble, con un ánimo increíble, amén. Y vamos a ver primero en Hechos capítulo 9, que es donde nos quedamos la semana pasada, ya que como ustedes saben estamos teniendo esta serie de 4 mensajes que son parte de los primeros principios. Estamos estudiando el libro de los Hechos y vamos a entrar hoy al capítulo número 9, amén. Obviamente aquí en el capítulo número 9 vemos aquí la conversión de Pablo y vamos a leer en el versículo 1, dice así: mientras tanto Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó el sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, fueran hombres o mujeres. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá todo lo que tienes que hacer. Los hombres que viajan con Saulo se detuvieron atónitos porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días sin comer ni beber nada. Obviamente, nosotros vemos aquí que Pablo iba no solamente persiguiendo a los cristianos en Jerusalén, pero si ven su mapa, él iba hasta Siria, en donde está Damasco, a ir y buscar y corretear prácticamente a todos los cristianos que estaban allá en Damasco. Así que él traía ya cartas de los sacerdotes judíos para ir, tener permiso, autorización para agarrar a estos cristianos y traerlos presos
y después matarlos. Pero en su camino a Damasco, dice la Biblia, se le apareció aquí Jesús. Y vemos obviamente también algo increíble, que Dios lo puso ciego. Pablo estuvo ciego por 3 días y Pablo entendió perfectamente bien el mensaje que Jesús le quería enseñar, que él era un hombre religioso, que él conocía el Antiguo Testamento, pero que él estaba en la oscuridad. Todos los que hemos estudiado la oscuridad y la luz sabemos de qué se trata. Pablo estaba en la oscuridad y Jesús quería que él se diera cuenta que él estaba en la oscuridad con toda su religión y que la única manera de pasar a la luz era a través del bautismo en el nombre de Jesucristo. Así que leemos aquí en el versículo 10. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías, aquí estoy, Señor. Anda y ve a la casa de Judas en la calle llamada derecha y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto una visión en un hombre que, llamado Ananías, entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado en tus santos en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones como a los reyes y al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Sí, muchas personas piensan que cuando tú te haces un cristiano ya todo va a estar nice, todo va a estar bonito, todo va a ser a todo dar, tranquilo, paz, mucha comodidad, muchas bendiciones, una vida increíblemente, cómoda. La realidad es que cuando tú te haces cristiano, vas a tener muchas persecuciones, vas a tener una lucha diaria contra el pecado y eso te va a hacer sufrir, porque lo que tu cuerpo quiere es pecar. Lo que tú quieres es ser orgulloso, es ser vanidoso, es ser mentiroso, es tener placer. Pero si tú refrenas todo eso, vas a sufrir todos los días y vas a tener sufrimiento, ataque por otros lados, y Dios va a permitir eso, porque la persecución y el sufrimiento nos hace crecer, nos hace madurar, nos hace más fuertes, nos ayuda a perseverar, nos ayuda a llegar al cielo, fortalece nuestro carácter. Y Jesús específicamente aquí le dice, hablando de Pablo, yo le voy a enseñar cuánto va a padecer por mi nombre. Y los que sabemos la historia de Pablo sabemos que de veras él padeció mucho por el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en el versículo 17 dice así: Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que te apareció en el camino me ha enviado para que recobres la vista y seas llenos del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista, se levantó y fue bautizado. La salvación llegó a Pablo. En este momento que él fue bautizado, obviamente él recibió el perdón de sus pecados y el Espíritu Santo. Amén. Y dice el versículo 19, dice que habiendo comido recobró las fuerzas. Saulo pasó varios días con los discípulos que estaban en Damasco. Amén. Y enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Qué es lo que hizo Pablo como un nuevo cristiano? Fue a predicar el Evangelio de Jesús, fue a compartir su fe, a hablarle a la gente de Jesús. ¿Qué es lo que debes hacer tú si tú eres un nuevo cristiano? Si tú eres una nueva cristiana, tienes que ir y hablar de Jesús, tienes que ir y predicar el Evangelio. ¿Amén? ¿Y por qué digo los nuevos cristianos? ¿Que los viejos cristianos no tenemos que hacerlo? Absolutamente sí, mucho más. Pero digo los nuevos porque los nuevos cristianos generalmente tienen ese prejuicio o esa falsa idea de que, bueno, es que yo no sé mucho, yo no sé qué decir. ¿Qué tal si me encuentra alguien que sabe más que yo de la Biblia? ¿O qué tal si, no sé, estoy inseguro? Bueno, número uno, nosotros tenemos el Espíritu Santo, ellos no.
Número 2, tú sabes todo lo que necesitas saber para que una persona sea salva. Necesita arrepentirse de sus pecados y necesita bautizarse. La persona con la que vas a hablar no lo sabe ni lo ha hecho. Tú no solo lo sabes, tú lo has hecho. Tú te has arrepentido, tú te has bautizado. Tú eres un testimonio vivo de la salvación de Jesús. Tú puedes ir a hablarle absolutamente a cualquier persona, quien sea, y decirle, ¿sabes qué? Deja compartir contigo el mensaje de salvación. Arrepiéntete y bautízate en el nombre de Jesús. Todos tus pecados van a ser perdonados y serás agregado a la familia de Dios. Sí, pero ¿cómo es eso? ¿Quieres estudiar la Biblia? Sí. Ok, vamos a estudiar la Biblia. Y todos los que ya estudiamos primeros principios ya sabemos, amén. Eso no es complicado, eso es lo que Pablo hizo. Él fue y empezó a predicar. En el versículo 21 vemos, dice, todos los que le oían se quedaban asombrados y preguntaban, ¿no es este el que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocan ese nombre? ¿Y no ha venido aquí para llevarse los presos y entregarlos a los jefes de los sacerdotes? Pero Saulo cobraba cada vez más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús era el Mesías. Amén. Bueno, nosotros tenemos que tomar este ejemplo. Cuando Pablo predicaba, cuando Pablo argumentaba, él estaba creciendo espiritualmente. Muchas personas tienen la falsa idea de que, ok, voy a crecer espiritualmente y después voy a ir a predicar, después voy a ir a compartir mi fe. No, cuando tú compartes tu fe, creces. Cuando tú haces la voluntad de Dios, creces. Cuando tú lo haces, es efectivamente cuando tú estás creciendo. Amén. Bueno, vamos a ver aquí en el versículo 23. Dice, después de muchos días, fíjense lo que pasó. Los judíos se pusieron de acuerdo para hacerlo desaparecer. Ya hablamos de esto anteriormente, ¿no? Cuando a alguien no le gusta el mensaje, ¿qué quiere hacer? Quiere matar al mensajero. De hecho, mataron a Jesús, ¿no es así? Pero tenemos que entender, nadie puede matar al mensaje. Ellos te pueden matar a ti, pero no al mensaje. Ellos mataron a Jesús, pero no pudieron detener el mensaje. El mensaje no puede ser detenido, el mensaje no puede ser matado. Ellos trataban de desaparecer a Pablo, como si Pablo fuera el problema. Pablo no era el problema. Pablo era un instrumento de Jesús. Pablo desapareció, de hecho. Todas las personas que vemos aquí en la Biblia han desaparecido. Ya no viven físicamente aquí en el mundo. Amén. Pero el mensaje sigue. Y el problema para el pecador que no se quiere arrepentir sigue. El reto sigue. Porque ese mensaje es el mensaje de Dios. Que Dios está empeñado en llevarlo a todas las naciones, contigo o sin ti. Y lo va a hacer. Una y otra vez. Aquí ellos querían matar al mensajero. Dice aquí que después de muchos días los judíos se pusieron de acuerdo y dijeron, vamos a hacerlo desaparecer. Pero Saulo se enteró de sus maquilaciones. O sea, él supo y dice, me van a tratar de perseguir, me van a tratar de matar, me van a tratar de hacer daño. Día y noche vigilaban de cerca las puertas de la ciudad con el fin de eliminarlo. Sí, estaban y dijeron, cuando pase lo vamos a matar, lo vamos a agarrar, vamos a hacer algo con él. Pero sus discípulos se lo llevaron de noche y lo bajaron en un canasto por una abertura de la muralla. Muy importante pasaje. Lo que pasó aquí fue que Pablo fue absolutamente humillado. Imagínate tú a Pablo, un hombre celoso de Dios, un hombre poderoso, que iba y mataba a los cristianos, que perseguía a los cristianos, porque él era celoso de Dios. Él sabía, él creía que esa gente eran herejes, y con poder iba y agarraba a los cristianos. Después se hace un discípulo de Jesús. Al hacerse un discípulo de Jesús, él va a sinagogas y convence a todos de que Jesús es el Mesías, poderosamente predicando, con valor. Y después tiene que meterse en un canasto y bajarse escondidito por la muralla con una riata, sin hacer ruido. Y no, me recuerda cuando yo
hijo sin papeles y me crucé la cerca. Traíamos a Emanuel chiquitito, de 2 meses. Y ahí venimos Sonia y yo. Y nos paramos en un matorral y ahí estábamos. Llegaron las vens de la migración y se bajaron los perros. Y dijimos, ya estuvo, ya nos agarraron. Y ahí estamos. Y lo que nosotros nomás queríamos es que el bebé no llorara. Porque si hacía un ruidito nos iban a cachar. Estaba oscuro y reflectores y los perros y todo. Y estamos orando y empieza a llover. Y cuando llueve, los perros ya no huelen nada. Y ya habían llenado 2, 3 veces. Que se meten todos a la vena y que se van. Y yo decía, Bueno, me imagino a Pablo ahí bajando por la muralla. Quietecito, dice, sí, porque estaban vigilando. Si oían un ruido, ahí va Pablo, ¡pum! Vamos a matarlo. Bueno, para mí eso fue algo que totalmente en contraste con el hombre valiente, con el hombre que desafiaba, con el hombre de fe. En otras palabras, Pablo aquí era cobarde, pero Dios lo cambió. Mucha gente no sabe, pero de este versículo al versículo que sigue pasaron 3 años. Y vamos a ver qué pasó esos 3 años. ¿Amén? Ok, vamos a ir. Estamos aquí en el capítulo número 9 y en el versículo 25, donde dice, sus discípulos se lo llevaron de noche y lo bajaron en un canasto por una abertura en la muralla. Amén. Ok, y ahora vamos a ir a Gálatas capítulo 11. Vamos a ir. Gálatas capítulo 11. Perdón, Gálatas capítulo 1, versículo 11. Ya les puse más capítulos, es que pues para que se pusiera más interesante. Gálatas 1:11 dice así. Quiero que sepan, hermanos, aquí está Pablo escribiéndole a la iglesia de Galacia. Dice que el evangelio que yo predico no es invención humana. No lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. ¿Cuándo? ¿Cuándo le llegó por revelación de Jesucristo? Dice, ustedes ya están enterados de mi conducta cuando pertenecía al judaísmo, de la furia con que perseguía a la iglesia de Dios, tratando de destruirla. En la práctica del judaísmo yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados. Si número 1 vemos la revelación. Pablo dice, esta revelación me la dio Jesús. Número 2 vemos su vida de celo. Él era un hombre celoso, él era un hombre que totalmente tenía un entusiasmo increíble. Pero vemos aquí, en el versículo 15, sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Cuando Él tuvo a bien revelarme a su Hijo para que yo lo predicara entre los gentiles, no consulté con nadie. Tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que me fui de inmediato a Arabia, de donde luego regresé a Damasco. Después de 3 años, subí a Jerusalén para visitar a Pedro y me quedé con él 15 días. Esto es lo que pasó. A Pablo lo bajaron en el canasto y él se fue inmediatamente a Arabia. Y llegó allá. Uno dice, bueno, ¿por qué Arabia? Bueno, Arabia está mencionada 2 veces en la Biblia, pero básicamente, aunque muchos difieren de dónde estaba exactamente Arabia en este tiempo, hay una cosa que todos concuerdan, que en esa área estaba el monte Sinaí. Monte Sinaí donde Moisés habló con Dios. Y Pablo corrió allá y llegó ahí, seguramente subió al monte. Pero Pablo llegó allá y estuvo 3 años ahí. Y en esos 3 años fue que Jesucristo mismo fue que le reveló el Evangelio. Todo lo que él sabía, todo lo que él
veía todo lo que él hablaba diferente de los otros apóstoles, y con una conciencia, yo no le fui a preguntar a nadie, a ver, platícame cómo estuvo, pero yo lo recibí directamente del Señor. Yo me fui 3 años allá, y cuando regresé fui a Jerusalén. ¿No está increíble eso? ¿Sí o no? Bueno, pues cuando regresó, vamos ahora a Hechos capítulo 9. Cuando regresó, versículo 26. Y quiero que entiendan esto. Aquí fue cuando verdaderamente, sin lugar a dudas, Pablo se convirtió del judío perseguidor, del judío que se había convertido a cristiano y se había bautizado, al apóstol Pablo, que es una gran diferencia. Se convirtió del cristiano que bajó en el canasto al apóstol Pablo. Dios lo convirtió en el apóstol Pablo. Y cuando Pablo regresa aquí, versículo 26, dice, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, que no creían, pero todos tenían miedo de él, porque no creían que de veras fuera discípulo. ¿Por qué no? Amén. Imagínate tú, amén. Si yo estoy acá en la iglesia y el próximo domingo viene Goro, viene Omar, viene Carl, obviamente digo, pues son discípulos, amén. Todos los días nos vemos, estamos en la iglesia todo el tiempo, vamos a la charla bíblica y compartimos nuestra fe juntos. Pero si viene alguien que yo no he visto en 3 años, digo, ¿será discípulo o no será discípulo? Si todos sabían de su historia y estuvo solo unos poquitos días después de su conversión, cuando él regresa y dice, hombre, este será discípulo, ¿qué onda traerá? Porque no lo hemos visto por mucho tiempo, 3 años, muchos ni lo conocían, los nuevos cristianos no sabían ni quién era él. Entonces tenían miedo, decían, ven, ¿será cristiano de veras? Entonces Bernabé lo tomó a su cargo. Dijo Bernabé, mira, ven para acá. Y lo llevó a los apóstoles. Saulo les describió en detalle cómo en el camino había visto al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había predicado con libertad en el nombre de Jesús. Así que se quedó con ellos y andaba por todas partes en Jerusalén, hablando abiertamente en el nombre del Señor Jesús. Conversaba y discutía. Judíos de habla griega, pero ellos se proponían eliminarlo. Cuando se enteraron de ello, los hermanos se lo llevaron a Cesarea y de ahí lo mandaron a Tarso. Mientras tanto, la iglesia disfrutaba de paz y a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria, pues vivía en el temor del Señor. Vemos aquí un pasaje que nos hace recordar Hechos capítulo 1. ¿Se acuerdan de Hechos capítulo 1 cuando Jesús le dijo a sus apóstoles, ustedes me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra? ¿Se acuerdan de esa escritura? Hechos 1:8 parece. Bueno, aquí en este punto, fíjense lo que dice la Biblia. Vamos, 9 capítulos de Hechos. Mientras tanto, la iglesia disfrutaba de paz, a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea, Samaria, pues vivía en el temor del Señor. ¿Qué faltaba? Hasta los confines de la tierra. Ya el Evangelio había llegado a Jerusalén, a Samaria, a Judea. Faltaba que fuera hasta los fines de la tierra, o sea, a los gentiles, a nosotros. Y eso es lo que vamos a ver en el siguiente mensaje. Por ahorita vamos a tener la comunión, pero cuando tengamos la comunión tenemos que pensar en ese Jesús crucificado, pero no solamente en Jesús, pero en su sueño de llevar el Evangelio a todas las naciones, su sueño de que el Evangelio sea conocido no solamente en un lugar, pero en cada rincón de la tierra, y que podamos ser realmente un instrumento de Dios para que eso sea posible. Y hay personas tan increíbles que nosotros apreciamos tanto como nuestra nueva cristiana Patty. Y uno se puede preguntar, híjole, pero ¿cómo yo puedo ser parte de todo eso?
Bueno, obviamente parte de todo ese mundo que Dios quiere evangelizar son los apartamentos donde ellos viven, donde hay tantas mujeres y hombres que están perdidos, donde ellos pueden llevar el evangelio. Obviamente nosotros tenemos equipos misioneros saliendo por todos lados y pronto vamos a mandar un equipo misionero a la Ciudad de México, a Miami y a otros lados, pero pronto, muy pronto va a salir DJ con Casey y un gran equipo misionero a Nueva York. Pero para que eso sea posible, nosotros necesitamos soportarlo, sacrificar de nuestro dinero para dar una contribución especial, para poder ayudar a esos hermanos que vayan, porque todo cuesta dinero. Pero muchos van a sacrificar mucho más que eso. Muchos van a tener que agarrar su maleta y irse con ellos. Así podemos todos, unos de una manera, otros de otra, poder ser parte del sueño de Jesús. Todavía yo me recuerdo, hace, ¿cuánto sé? 8 años, no sé, cuando venimos un grupo de misioneros a Montebello. Mari no era cristiana, Alfredo no era cristiano. Nosotros llegamos y Mari se bautizó, Alfredo se bautizó. Elizabeth era parte de ese equipo misionero, Carlos y Mari Díaz también. Y llegamos acá y estaban todos solteros, ¿no? Llegamos acá y en este mismo lugar, allá junto casi siempre ahí predicábamos y estudiábamos la Biblia. Ese sacrificio que muchos hicieron de venir aquí tiene un fruto. Personas están salvos que ahora van a ayudar a salvar a otros, que van a salvar a otros, que van a salvar a otros. Y cuando tomamos la comunión es lo que tenemos que pensar. Tenemos que pensar en ese Jesús que murió en la cruz pensando en un sueño, en evangelizar el mundo. ¿Y qué tanto tú estás haciendo para que esto sea posible? Amén. Acompáñenme a orar. Padre, te agradecemos tanto tu amor. Te agradecemos tanto que tú nos has permitido ser parte de tu reino. Que tú nos has permitido, Señor, a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, a través de su resurrección, el poder ser perdonados de nuestros pecados en el bautismo. Y Padre, te agradecemos que podemos celebrar esta fiesta, de partir el pan juntos y celebrar y realmente estar felices de poder ser tus hijos. Padre, ayúdanos que al recordar el sufrimiento de Jesús en la cruz, que al recordar todo lo que Él tuvo que pagar por nosotros, que pensemos también en el increíble sueño que Él tiene de que ver el mundo evangelizado. Ayúdanos a ser parte de eso, ayúdanos a poner todo lo que está de nuestra parte para que el sueño de Jesús sea una realidad. Padre, gracias por el privilegio y Padre, oramos que bendigas este pan, que bendigas este fruto de la vid y que bendigas este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.